Entonces, Satanás ha atacado el sábado porque es el sello de Dios y afecta la autoridad de Dios. Veamos más citas. Catholic World, Mundo Católico, en el marzo de 1894. Ella tomó el domingo pagano y lo hizo el domingo cristiano. Y por eso el domingo pagano, dedicado a Balder, es decir, a Baal, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Interesante. Veamos a otra cita, Faith of Our Fathers, Fe de nuestros padres, Cardinal Gibbons. Por supuesto, la Iglesia Católica alega que el cambio fue su acta. Y el acto, y él lo repite, es una marca de su poder eclesiástico. Ella dice ser más poderosa de Dios en este asunto. No me importa qué leyes hizo Dios. Ustedes escucharán a mí. Esta es arrogancia verdadera. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no. Bien directa la respuesta. ¿Quién está hablando? ¿O es Padre Enright, que escribe en el American Sentinel, el Sentinel americano? Ese es el portavoz de la Iglesia Católica. Él dice, la Biblia dice así, pero la Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino, yo anulo el día sábado y les comando de guardar santo el primer día de la semana. Y miren, el mundo civilizado entero se prostra en reverente obediencia al comando de la Santa Iglesia Católica. ¿No es esta arrogancia de la más fuerte? Es tan arrogante que me asusta. Por mi poder divino. Dice, bueno, si ese es su poder divino, debe ser un poder divino diferente del poder divino de Dios, ¿correcto o no? Hay otro Dios en la tierra que se pone a sí mismo en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces tenemos a dos que estamos sirviendo. Por supuesto, la Iglesia Católica no es realmente Dios. Debe tener otro poder detrás. Y la Biblia dice, y el dragón le dio su trono y su poder y su gran autoridad. Aquellas son palabras muy tristes y no las digo frívolamente. Catequismus Romanus, el Papa Pío, 1566, ordenando por el Concilio de Trento, agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuera transferida al día del Señor, el domingo. Lo dicen repetidamente. Ellos dicen, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, y ellos dicen, bueno, el día del Señor era el domingo. No dice así. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. No dice qué día era. Solo la Biblia puede decir cuál es el día del Señor. Y allí está, Isaías 58:13. Si retraes el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces, ¿cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia? El sábado, no el domingo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, no comprueba nada. ¿Y qué tal de este texto? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2:28. ¿Elimina eso el sábado o estable quien tiene la autoridad en cuanto al asunto del sábado? A propósito, ¿quién creó este mundo? ¿Fue el Padre o fue por medio del Hijo? Fue por medio del Hijo. Vayan y lean. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo lo que fue creado en este mundo fue creado por medio de Él y por Él. Y por su palabra existe. Así que Jesús es el Señor del sábado. Catholic Press, prensa católica, en Sydney, agosto 25, 1900. El domingo es una institución católica y su demanda a la observancia se puede defender solamente sobre principios católicos. Esas son todas las citas católicas. Desde el comienzo hasta el final de las Escrituras no hay ni un solo texto que justifique la transferencia de la adoración pública semanal a partir del último día de la semana al primer día. Ellos son tan directos sobre este asunto. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado. Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, página 89, la fe de nuestros padres. La Iglesia Católica está arrojando el guante y diciendo, allí, tómalo o déjalo, escoge por ti mismo. El sábado cristiano es, por tanto, hasta el día de hoy, el fruto reconocido de la Iglesia Católica, que es la esposa del Espíritu Santo, y no hay ni una palabra de protesta por parte del mundo protestante. La revista The Catholic Mirror, el reflejo católico, septiembre 23, 1893. Entonces ellos dicen a los protestantes, ustedes dicen ser protestantes, ¿por qué entonces ustedes nos obedecen? Si ustedes nos obedecen, entonces ustedes son nuestros, que les guste o no. Son tan arrogantes. El canciller de la archidiócesis de Baltimore contesta a una carta del 10 de febrero de 1920 y dice, si los protestantes siguieran a la Biblia, deberían adorar a Dios en el día del sábado. Guardando el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica.
esta es la Iglesia Católica que está hablando. John Gilmore Shea, en la revista trimestral católica americana, en enero de 1883, dijo: el protestantismo, desechando la autoridad de la Iglesia Católica, no tiene ninguna buena razón por su teoría del domingo, y deberían, lógicamente, guardar el séptimo día como el sábado. No el creador, eso es realmente arrogante, no el creador del universo en Génesis 2, 1 a 3, pero la Iglesia Católica puede reivindicar el honor de conceder al hombre una pausa a su trabajo cada 7 días. Eso es tan arrogante que me sorprende. Esto es increíble. Esto no fue hecho en los tiempos medievales. Esto fue hecho en el año 1969. La razón y el sentido común requieren, y esta cita da el golpe final, la razón y el sentido común requieren la aceptación de una o la otra de esas dos alternativas, o el protestantismo y el guardar el día sábado como santo, o el catolicismo y el guardar el domingo como día santo. El compromiso es imposible. Ahí está, The Catholic Mirror, 23 de diciembre de 1893. Ahí está la línea de la guerra. Si tú obedeces a Dios, ¿qué día guardarás? El sábado. Si tú obedeces a la Iglesia Católica, guardas el domingo. Eso es lo que ellos dicen. Así que si tú eres protestante y guardas el domingo, en realidad, ¿a quién estás obedeciendo? Estás obedeciendo al Papa. Eso no significa que los protestantes que nunca escucharon esa información, que ahora tienen la marca de la bestia. No es así. Porque Dios no los está juzgando de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Pero este asunto se va a tomar el primer plan, va a tomar muy pronto. Porque el Papa presente, es decir, Juan Pablo II, ha pedido que se haga una legislación mundial sobre el domingo. Y su presidente, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho: queremos implementar sus enseñanzas, las enseñanzas del Papa. Es interesante. Les mostraré, se los mostraré, se los voy a mostrar. Así que, ahora, ¿por qué los protestantes siguen guardando el domingo? ¿Qué dicen ellos? ¿Saben ellos esto o no lo saben? Sí lo saben. Sí lo saben. Repasémoslo rápidamente. Los episcopales dicen: ¿hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para cambiar el día de reposo semanal del sábado al domingo? No hay. Ninguno. Manual de la Doctrina Cristiana, página 127. Ese es su tomo principal. Hemos hecho un cambio del séptimo día al primer día del sábado al domingo por medio de la autoridad de la Santa Iglesia Católica y Apostólica de Cristo. Why we keep Sunday? ¿Por qué guardamos el domingo? Página 28. Esa es la Iglesia Episcopal. Bueno, ellos están tan cerca de los católicos que hay justo un pasito entre ellos. Pero ellos dicen que saben y guardan el domingo. Bien. ¿Qué acerca de los otros grupos protestantes? La Iglesia Luterana. La observancia del Día del Señor, el domingo, está fundada no en cualquier mandamiento de Dios, pero en la autoridad de la Iglesia. Esta es la Confesión de Augsburg. Este es el documento central del luteranismo. Y encontramos la cita en el Catholic Sabbath Manual, Manual Católico del Sábado, parte 2, sección 10. Ellos lo saben. Bueno. ¿Y qué hay acerca de los presbiterianos? Un cambio del día para guardar desde el último día de la semana al primero. No hay ninguna constancia, ningún mandamiento específico que autorice este cambio. Este es The Christian Sabbath, el sábado cristiano, por N.L. Rice. Ese es uno de sus portavoces. Bien, ¿qué hay acerca de los metodistas? Consideren el asunto del domingo. No hay ningún texto diciendo a los cristianos de guardar ese día o de transferir el sábado judío a ese día. Christian Advocate, el abogado cristiano, 2 de julio de 1942. Entonces los metodistas lo saben. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay acerca de los congregacionalistas? Está muy claro que no importa cuán rígidamente o devotamente guardemos el domingo, no estamos guardando el sábado. No hay una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurrimos cualquier penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. Esto es The Ten Commandments, los 10 mandamientos, por el Dr. Dale. Bien, esos son los congregacionalistas. ¿Alguien más? A los anglicanos. Muchas personas creen que el domingo es el sábado, pero ni el Nuevo Testamento ni en la Iglesia Católica hay algo que sugiere que tenemos cualquier derecho de transferir la observancia del día séptimo de la semana al primero. El sábado era y es el día sábado y no el domingo. El reverendo de Lionel Beer en la revista Church of the People, Iglesia de las Personas, allí está. Y bueno, ¿qué hay de los bautistas? Había y hay un mandamiento para guardar el día sábado como santo, pero ese día es sábado y no era el domingo. No hay evidencia en las Escrituras del cambio de la institución del sábado del día séptimo al primer día de la semana. ¿Escribe acá una persona cualquiera? Oh, no, ese es Hiscox, el autor del Manual Bautista. Él debería saber. Entonces, todos ellos saben, cada uno de ellos lo sabe.
Aquí hay otro, el reverendo Philip Carrington, el arzobispo anglicano de Quebec, escandalizó al clérigo local hoy diciendo claramente que no hay nada que apoye el domingo que sea guardado santo. Carrington directamente dijo en una reunión de la iglesia en esa ciudad de tradición protestante que la tradición y no la Biblia ha hecho del domingo el día de la adoración. El periódico Toronto Daily Star. Así que tradición pagana introducida por Roma guardó el día domingo. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de la tradición? Leamos eso. Casi todas las iglesias a través del mundo celebran los misterios sagrados, la cena del Señor, en el sábado de cada semana. Pero los cristianos, y ahora noten esto, de Alejandría y de Roma, a causa de algunas antiguas tradiciones, han cesado de hacer esto. Esta cita es de un libro titulado en inglés La Historia Eclesiástica. Ahora, Alejandría es donde todas estas doctrinas paganas fueron introducidas. Aquí es donde los saduceos aprendieron que no hay resurrección, pero que cuando usted va al cielo, usted va y se sienta sobre las rodillas de Abraham. Y Jesús dice, hey, un momento, ¿qué están enseñando allí? No existe tal cosa. Así que Alejandría y Roma son la sede del paganismo. Alejandría enseñaba misterios egipcios gnósticos antiguos, basados en el cabalismo y el gnosticismo. Tradición antigua. El Catholic Record, el registro católico, dice, el domingo no es fundado en las escrituras, pero sí en tradición, y es una institución distinguidamente católica. Estaremos tratando de eso con algunos detalles asombrantes en lo que el paganismo ha hecho y cómo el ocultismo ha controlado algunas de estas decisiones. El Nuevo Testamento no hace ninguna mención explícita de que los apóstoles cambiaron el día de adoración, pero lo sabemos por la tradición. Ese es The New Revised Baltimore Catechism, el nuevo catequismo de Baltimore revisado. Estos son los documentos autoritativos de la Iglesia. Todo está basado en tradición. Y la Biblia dice, Mateos 15, 3, 6 y 9, respondiendo él, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis al mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Pueden hacerlo, sí o no? No, no se puede. Usted no puede sustituir la obediencia por la tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 7 y 9. Así que la Biblia dice una cosa, Roma dice otra, y aquí tenemos una base para tener conflicto, y esta base para tener conflicto se va a crecer como un hongo y va a estallar muy pronto. La autoridad de la Iglesia no puede, por tanto, ser vinculada a la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo? No por mandamiento de Cristo, pero por su propia autoridad. Canon and Tradition, Canon y Tradición, página 263. Eso es todo. Esa es la decisión, ya sea que nos guste o no. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y cambiarán las doctrinas. Bien, si usted va a su iglesia y les pregunta, ¿por qué guardamos el domingo? Entonces, como que se crea bastante conmoción entre la gente y luego se saca alguna evidencia escrita, a pesar de que todos los escritores autoritativos han dicho que no hay autoridad escrita por la transferencia. Pero a pesar de esto, ellos te dirán que hay textos en la Biblia que dicen que ellos adoraban en el primer día de la semana y por eso nosotros adoramos el primer día de la semana. O ellos dirán que Jesús abolió el sábado y lo clavó en la cruz y nosotros ya no lo guardamos. Por eso no dejes que nadie te juzgue respecto a un día sábado, citando Colosense y todos esos textos. O ellos te dirán, ¿cómo sabemos cuál es el día sábado? Usted sabe que ha pasado tanto tiempo y luego realmente no importa, observa cualquier día. ¿Qué día dijo Dios que debemos observar? El día sábado. Imagine que usted tiene un reencuentro con su amada y que no ha visto por largo tiempo y ella dice, miércoles es en la mañana a las 7 en punto llegaré, por favor recójame a la estación. Y usted piensa, oh, está bien, la amo, iré el jueves. ¿Usted cree que ella estará contenta? Lo dudo mucho. Gracias. El primer día de la semana, veamos a estos textos que son usados para comprobar la observancia del domingo.
El primero lo encontramos en Mateo 28:1. De hecho, hay 8 textos acerca del primer día de la semana que son usados. El primero dice, pasado del sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y eso es todo. ¿Hay algo acerca de un cambio del sábado? ¿Sí o no? Es puramente una declaración histórica. La New English Bible, la nueva Biblia inglesa, dice, el sábado había pasado y era acerca del amanecer del domingo cuando María, etcétera, etcétera. Es una declaración puramente factual y no hay nada más en ella. Bien, podemos descartar la evidencia con este texto. Lucas 23, 54, 56. A propósito nos dice que estas mujeres guardaron el sábado. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, no sabían nada acerca de un cambio. Cuando esas mujeres vinieron el primer día, es porque no fueron el día sábado, porque ellas se descansaron de acuerdo al mandamiento. Bien, al segundo texto lo encontramos en Marcos 16, 1 a 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido del sol. ¿Hay algo sobre un cambio de día? Ni una sola palabra. Bien, el tercer texto, Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado demonios. ¿Algo aquí acerca de un cambio? ¿O es solo una declaración de un hecho? Es solo una declaración del hecho. No hay nada acerca de un cambio. Podemos descartar este verso también. El cuarto texto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas. Eso está en Lucas 24:1. Es el otro evangelio y él repite la historia. ¿Algunas evidencias sobre un cambio? Nada. Así que podemos descartar este también. Solo nos quedan 4 más con los que tenemos que tratar. El quinto, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. ¿Algo aquí? Nada. Eso nos deja con 3 textos. El sexto, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ese texto es usado muy frecuentemente. Ellos dicen, los discípulos se juntaron en el primer día de la semana y ellos estaban adorando. No es lo que dice. Dice que ellos se reunieron el primer día, ¿por qué? ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Ven, en el sábado, ellos sabían que estaban relativamente seguros porque ningún judío haría nada, porque pensarían que estarían violando el sábado. Pero cuando el sábado terminó, estaban temblando de miedo. Así que no dice nada acerca de la adoración. Eso nos deja con 2 textos. 2 textos. Y esos son los difíciles. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, la New English Bible, la nueva Biblia inglesa, dice, el sábado de noche ellos se juntaron. Alguien dice, bueno, aquí está el texto que dice que ellos adoraron en el primer día de la semana y tuvieron comunión, partieron el pan. Ahora, analicemos este texto cuidadosamente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo comienza el primer día? Al final del sábado. ¿Qué hora era esa? Era al anochecer. Entonces, ellos se reunieron cuando el primer día comenzó. Era una noche y ellos partieron el pan. Bien, este es el texto que tenemos que mirar. Reunidos para partir el pan. Pero Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso. Entonces, ¿cuándo la luz debería de amanecer? Todavía sería ¿qué día? Domingo, el primer día. Y él iba a irse muy, muy lejos y les habló hasta la medianoche. El pobre Eutico estaba sentado allí en la ventana y Pablo estaba probablemente predicando y predicando y él se cayó de la ventana. ¡Boom! ¿Recuerdan la historia? Y Pablo bajó apuradamente y oró por él y el chico se levantó. Entonces, esta no era una reunión de domingo de la mañana, esta era una reunión en la noche, pero no fue hecha en el sábado porque el sábado era santo. Ellos se reunieron después del sábado. Pablo tenía mucho que decirles y si el domingo era tan santo, ¿por qué Pablo iba a marchar al día siguiente por muchos, muchos kilómetros en este día de domingo supuestamente santo? No. Tenemos un aspecto más para tratar, el partimiento del pan. Aseguremos de que esto era en la noche. Leemos más adelante en Hechos 28 y 11 que había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Entonces estaba oscuro, ¿correcto?
Y no pudo haber sido domingo de noche porque eso hubiera sido el segundo día de la semana. Así que vinieron después del sábado. Se juntaron. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Y luego se fue. Hasta se quedó más tiempo hablando. Y luego, cuando amaneció, se fue. Así que no era un día santo para él. Él estaba viajando. Y ese era el único tiempo que tuvo para reunirse con ellos. Ahora, por la otra parte, partiendo del pan, Hechos 2:46 dice, perseveraban unánimes, que dice ahí, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez. Así que no tuvieron una comunión, tuvieron cena juntos. Eso es lo que era. Ahora nos queda un texto más. De hecho, este previo texto apoya la santidad del sábado. Porque solo después del sábado se juntaron para discutir asuntos y luego se fueron. El octavo texto, 1 Corintios 16, 1-2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ellos llevaban a cabo colecciones de la iglesia. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. A propósito, la traducción Weymouth en inglés parafrasea diciendo, ponerlo en casa. Algo aparte. Como Dios lo ha prosperado de manera que no haya ninguna reunión cuando yo venga. Entonces los críticos dirán, bueno, ellos recogían ofrendas durante el servicio de la iglesia. No. El texto se refiere al apartar el dinero en el primer día de la semana en la casa. Ahora, pensemos acerca de esto. En los viejos días, como con muchas personas que todavía trabajan hoy en día y ganan su dinero semanalmente, ¿cuándo se les pagaba semanalmente? El viernes. El viernes se les paga, el trabajo se termina y a usted se le paga. Ahora, usted toma su dinero y lo lleva a su casa. Pero en el pensamiento de los hebreos, viernes es el día de la preparación. Ustedes están alistándose para el sábado. Pablo dice, aparten su dinero ¿cuándo? En el primer día de la semana. El pensamiento lógico es de ir a la casa, hacer cálculos, apartar su ofrenda y su diezmo y lo que usted quiera apartar. Y Pablo dice, no lo hagas el viernes cuando recibas tu dinero. El sábado está viniendo, el sábado es santo. Hazlo temprano en el primer día de la semana, después del sábado. Cuando termine el sábado, siéntese y aparte ese dinero para que no se use durante la semana y luego guárdalo hasta que pueda ser recolectado. Entonces, este texto ayuda con la adoración del domingo o con la adoración del sábado. De hecho, apoya la adoración del sábado. De hecho, el sábado es tan santo, así que haz tus arreglos de dinero en el primer día de la semana. Así que ninguno de esos textos sirve para comprobar un cambio. Entonces Jesús cambió el sábado, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces Jesús guardaba el sábado. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde será removido de la ley. Mateo 5:18-19. Jesús no cambió el sábado. Primera de Pedro 2:21, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y primera de Juan 2:6 dice que caminemos como Él caminó. Jesús guardó el sábado, no hay evidencia de un cambio del sábado. Así que, ¿dónde está la evidencia? Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Jesús no cambió. Salmos 89:3-4, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Quién lo cambió? La Iglesia Católica, no Jesús. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si los ama a ellos, guarde los mandamientos de ellos. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y se nos dice que quien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esas son palabras fuertes. Primera de Juan 2:4. Eso es todo. O usted obedece a Dios o no lo hace. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesucristo anduvo. Primera de Juan 2:6. Él guardó el sábado. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ese es el ejemplo. Bueno, el mundo cristiano dirá, la cruz cambió el sábado. No, no lo hizo. Veamos. Lucas 23:54. Era el día de la preparación, ese era el viernes. La palabra preparación es solo usada para el viernes. Es cuando uno se prepara para el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Recuerda la historia? Al regresar, prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado. No hay cambio aquí para nada. Descansaron conforme al mandamiento. Lucas 23:55. Hallaron removida la piedra del sepulcro en el primer día. Lucas 24:2. Entonces, los 3 días de la crucifixión. Tenemos la preparación, esa era viernes. Tenemos el sábado. Jesús descansó en la tumba. Ellos descansaron ese día, los discípulos y las mujeres. Y en el primer día, las cosas empezaron otra vez. Sin cambio, no hay cambio. Así que ni la muerte, ni la resurrección cambia el día. ¿Podemos realmente estar seguros de qué día es el séptimo día? Bueno, echémosle un vistazo a eso. Veamos a lo que astronomía nos enseña. Washington, D.C., con respecto a su carta del 25 de febrero de 1932, hemos tenido la ocasión de investigar los resultados de los trabajos de los especialistas en la cronología y nunca hemos encontrado uno de ellos que haya tenido la mínima duda acerca de la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la era cristiana. Y esto viene del Observatorio Naval de los Estados Unidos en Washington, D.C. Veamos esto. Las personas dicen que quizás hemos perdido el sábado. Bueno, el sábado fue instituido allí en la creación. Si lo perdimos, entonces fue restablecido cuando los judíos recogían el maná en el desierto, porque cada semana el Señor hizo un milagro especial. En ese día, el maná duraba 2 días. En todos los otros días duraba 1 día. Entonces el sábado debió haberse perdido, fue reinstalado. Si se perdió. Si se hubiese perdido después de eso, fue restablecido en el monte Sinaí. Entonces, si llegamos al año 46 a.C., es donde el calendario juliano fue instituido. Aquí tenemos una continuidad absoluta desde entonces en adelante. Y la cruz cae allí, y acabamos de leer que Jesús guardaba el sábado, los discípulos guardaban el sábado, y eso cae según el calendario juliano, no hay pérdida allí. Y en el 1582 hay un cambio de calendario, y nos movemos al calendario gregoriano. Oh, eso es emocionante, me gusta eso. Porque el calendario gregoriano se refiere ¿a quién? Al Papa Gregorio. Y el Papa Gregorio pensó cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque había algo que lo molestaba. Pero a propósito, ellos no movieron el sábado para nada. Fuimos en el mes de octubre, primero, segundo, tercero, cuarto día de octubre, y saltamos al 15 de octubre. Así que saltamos unos cuantos días ahí, pero el ciclo semanal no fue afectado para nada. Así que el sábado se queda intacto, nunca se perdió. A propósito, ¿por qué quiso el Papa mover el calendario de esos días? ¿Qué era lo que le molestaba? ¿Por qué cambió los tiempos? Les diré lo que le molestaba. Le molestaba que la Pascua cristiana, no estaba al 100% alineada con la fiesta pagana de Ishtar. Y de hecho, la Pascua en inglés todavía tiene el nombre de Ishtar, es decir, Easter. Y él quería mover esos días en el calendario para que el mundo guardara todas las fiestas paganas en vez de reconocer lo que está en la Biblia. ¿Sabía que hubo una guerra como consecuencia? Los británicos dijeron, no hay manera de que nosotros sigamos con esto. Hubo una guerra como consecuencia por el cambio, pero el cambio fue forzado sobre ellos porque nosotros festejaremos las fiestas paganas, no obedeceremos a la Biblia. Estas personas son muy arrogantes, así que ningún día se ha perdido. Hay un cambio de fecha desde el 4 de octubre al 15 de octubre, pero el ciclo semanal permanece intacto. ¿Qué día guardan los judíos hoy en día? Sábado, el mismo de siempre. Mateos 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús está diciendo, en el año 70 después de Cristo, cuando vengan a destruir a este lugar, es Jerusalén, oren para que el día sábado no sea el día en que tengan que huir. Entonces profetizó que el sábado todavía existiría en ese tiempo.
Último texto. Sacuda sus cabezas y despierten. Que hay acerca de Colosenses 2:16. Increíble. Este verso se usa cada vez. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Esa es la versión Reina Valera. No dejes que nadie te juzgue en cuanto a los sábados, plural. Ahora, sábados, plural, se refiere a los días ceremoniales de fiesta que se llamaban también sábados. El sábado, en singular, se refiere al sábado de los 7 días o al séptimo día de la semana. No dejéis que nadie os critique por lo que coméis o bebéis, o por no celebrar determinados días de fiesta, o las noches de luna nueva, o el sábado. Esta es la versión en castellano y en inglés la versión estándar americana. Bien, ¿cuál de los 10 mandamientos trata con comida y bebida y lunas nuevas y todo eso? ¿Cuál de ellos? Entonces, ¿qué leyes tratan con comida y bebida y lunas nuevas y cosas como esas? Las leyes ceremoniales. Colosenses 2:14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Colosenses 2:16, por tanto nadie os critique. Entonces ellos dicen, Jesús clavó al sábado en la cruz. No, Jesús nunca clavó el sábado en la cruz. Él clavó 2 cosas en la cruz. Toda la ley ceremonial fue clavada en la cruz porque Jesús fue el cumplimiento de esa ley y la condenación de la ley fue clavada a la cruz, pero no la ley misma. ¿Cómo lo sé? Porque dice allí que estas leyes, estos decretos que estaban contra nosotros, y solo las escrituras de Moisés, la ley ceremonial, tenían que ser escritas en un libro y puestas al lado del arca como un testigo, dice el Antiguo Testamento, contra nosotros. Estos eran una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es decir, la sustancia, el cumplimiento, es de Cristo. Colosenses 2:17. Así que rápidamente repasemos esto. El sábado semanal fue instituido en el Edén, ¿correcto? Y nos apunta a la creación. Existió antes del pecado, allí está, apunta a la creación. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto nos recuerda de dónde venimos. Los sábados, que eran sombra de lo que iba a venir, en otras palabras, la fiesta de pan sin levadura, la Pascua, las fiestas de ofrendas mecidas, las primeras frutas, todos esos sábados especiales podían caer en cualquier día. Y ellos apuntaban al ministerio de Cristo. Ellos apuntan hacia adelante, hacia Cristo. Así que los sábados ceremoniales eran ligados al servicio del santuario, servicios de sombra de lo que ha de venir, y apuntaban hacia la redención. Entonces, cuando Colosenses dice que los sábados eran sombra de lo que ha de venir, ¿a quién apuntaban? A Cristo. La sustancia de ellos era Cristo. Cuando Cristo murió, Él clavó la ley ceremonial en la cruz. Ya no tenemos que guardar sábados especiales, no tenemos que seguir los rituales de la Pascua que tienen que ver con comida y bebida y cuánto de la Pascua tienen que comer y todos esos asuntos. Tienen que ver con ceremonias. Pero estos sábados tratan con la creación y los 10 mandamientos. Así que esos son los 2 únicos textos que son usados en contra del sábado. Los discípulos cambiaron ellos el sábado. Pablo, como lo acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Estaba hablando a los judíos, Hechos 17:2. Y luego en Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados con los judíos y griegos. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que en el siguiente sábado les hablaran de esas cosas. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Leemos eso en Hechos 13, 42, 44. Entonces, Pablo y los discípulos predicaban en el sábado. Ellos guardaban el sábado, ya sea cuando hablaban con judíos o con gentiles. Entonces, este es el punto. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ellos? ¿Todos los 10?
y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esta es una cita de Hebreos 8, 10. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es tomar la ley de Dios y ponerla en el corazón, en la mente, en la mano, en la frente, actúa según ella, piensa según ella, obedece a Dios. La Iglesia Católica dice, no, por mi autoridad divina, tú obedecerás a mí y no a ellos. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 22, 14, en la revisión Reina Valeria Antigua en español, y ese es el Nuevo Testamento, y dice, bienaventurados a los que guardan sus mandamientos, porque su potencia, es decir, su derecho, sea en el árbol de la vida. La obediencia va a ser una prueba. Y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, si usted es obediente, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Nadie ahora tiene la marca de la bestia. Nadie ahora la tiene. Cuando esa ley se imponga, y ya viene, porque el Papa ha pedido por ella, y no piensan que los países islámicos o los países judíos serán excluidos. El Papa la pidió y ellos la guardarán. Cuando esa ley venga, entonces la decisión será hecha. Y usted tendrá que elegir entre el nuevo novio o el Señor. Uno de dos. Uno de dos. La Biblia dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22 y 23. Ese es el nuevo mundo. ¿Será guardado el sábado en este nuevo mundo? ¿Sí o no? Sí. En la nueva versión internacional traducen mes como nueva luna, de una luna nueva. ¿Y qué hace esta luna nueva aquí? Esta luna nueva, de mes en mes, entonces hay algo que se hace mensualmente. No es el festival de la luna nueva, algo que pertenece a la ley ceremonial. ¿Será la ley ceremonial guardada? Bueno. Hay algo que será guardado mensualmente en el cielo también, porque la Biblia dice que el árbol de la vida da fruto ¿cuántas veces? Una vez al mes. Así que tenemos buenas nuevas para usted. Oh sí, y la Biblia dice que da ¿cuántos frutos? 12 clases de frutos. Y las hojas del árbol serán para sanar a las naciones. Increíble. Imaginemos esto. El árbol de la vida dará su fruto una vez por mes. Y nosotros iremos y tomaremos parte del árbol de la vida una vez al mes. Las hojas, quizás haremos un té, el té más delicioso, sin cafeína, por supuesto, del árbol de la vida. Será una fiesta, amigos. Y de un sábado al otro, todo ser vendrá delante del Señor. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Salmos 37, 29. No he condenado a nadie esta noche, a ningún individuo. No he dicho que alguien está perdido por estar guardando el domingo por fe y corazón sincero en este momento. No dije tal cosa. Solo dije que hay un sistema en esta tierra que alega estar por encima de Dios, que está más alto de Dios y que tiene autoridad sobre tu vida, una autoridad que supera la autoridad de Dios en tu vida. Y muy pronto, esta prueba vendrá a un punto cuando esta autoridad será probada y tu lealtad será puesta en prueba. Y se te pedirá escoger uno o escoger el otro. Si usted escoge una alternativa, usted va a escoger a la bestia y obtendrá su marca. Y si escoge la otra alternativa, usted obtendrá la marca o el sello de Dios y usted será sellado por Dios. Este es el asunto. La obediencia no tiene que ver con el simple día, porque el sábado representa ¿cuánto de la ley? Su totalidad. Porque la autoridad de la ley está basada en el sello. Entonces el sábado es meramente una autenticación de toda la ley. Debemos desarrollar caracteres como el de Cristo. Debemos dejar que el Señor nos cambie. Debemos de tener una relación con el Señor. Guardando la ley, nadie se va a salvar. Teniendo una relación con Dios, podemos ser salvos y seremos salvos.
Pero si tenemos la relación correcta con Dios, también guardaremos a su ley. Esa es la conclusión. Espero que este asunto esté claro. Mañana en la noche vamos a tratar con las bestias de Apocalipsis 13 y particularmente las personas de esta nación, es decir, de los Estados Unidos, que tendrían que estar presentes. Son cosas asombrosas, no se lo pierda.